Hoy tenemos como panelistas a Andrea Selemín, profesora de planta de la Facultad de Derecho, a Julián González Escayón, coordinador del área de incidencia nacional de la Comisión Colombiana de Juristas, y a Diego Escayón Arango, profesor de cátedra de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. La metodología que vamos a usar es la siguiente. Cada panelista tendrá hasta 15 minutos para hacer su presentación y van en el siguiente orden. Primero Julián González, después Andrea Selemín y después Diego. Después de que terminen su presentación los tres panelistas, si tienen comentarios o réplicas entre ellos, van a tener hasta 5 minutos para hacerlas y 5 minutos para responderlas. Y después de eso, pues abrimos a las preguntas del público. Muchas gracias, bienvenidos. Entonces le doy la palabra a Julián. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias a la Universidad de los Andes por este espacio. De verdad, estamos muy contentos en la comisión de poder tener estos diálogos y poder pues tener esta cercanía en este momento. Bueno, yo quería hacer una exposición al respecto de un debate un poco ya de larga data y viejo, un poco ya... pues que ya ha cruzado mucho y está un poco manido, pero que creo que vale la pena retomarlo, sobre todo en estas circunstancias. Siempre en la excepción hay unos debates recurrentes sobre los que toca volver y sobre los que volver a pensar es importante. Me refiero a este debate ya antiguo, el debate Schmitt-Kelsen sobre el guardián de la Constitución. El debate básicamente a lo que va es quién debe ser el guardián de la Constitución en los momentos de excepción. La postura de Kelsen es que debería serlo un tribunal constitucional. Ese es el modelo que básicamente hemos seguido pues, desde entonces, desde el siglo XX, segunda mitad del siglo XX, ese es básicamente el modelo que los estados siguieron. Y Schmitt sostenía que digamos, muy en línea con su teoría larga del concepto a lo que él va en su teoría política, es el derecho, o bueno, el liberalismo político nos ha hecho creer que el derecho puede contener toda la expresión política y puede prevenir la emergencia y puede manejar las cuestiones sociales emergentes. Y eso no es cierto. Cuando la emergencia arriba, la única posibilidad es que un líder tome las decisiones y que el pueblo políticamente se exprese a través de ese líder y que esa persona, digamos, represente el espíritu y defienda la Constitución en ese sentido. Claro, para Schmitt la Constitución no es un texto escrito, es otra cosa completamente distinta, digamos, tiene mucho más que ver es como con el espíritu moral de un pueblo y de una, digamos, tiene otra naturaleza. Pero digamos que la teoría de ellos, pues digamos, tuvo una gran pugna y bueno, digamos que la historia terminó favoreciendo a Kelsen. Sin embargo, todas las teorías críticas, los muchos feminismos, las teorías decoloniales, un poco recogen esta idea de Schmitt, no todo puede hacerse vía jurídica y esa, digamos, como esa neutralidad, ese principio de que, no, de que el derecho efectivamente puede atender todos los sucesos de la sociedad y puede prever y puede prevenir, no, pues no es así y sobre todo encubre muchas estructuras que están naturalizadas y bajo esa naturalización se reproducen formas de opresión. Esto digamos que es más de teoría crítica, pero tiene la misma base. Hay algo que no, mejor dicho, hay algo que el derecho no nos está diciendo, hay algo que no se puede hacer a través del derecho, hay algo que no puede ser, no se puede mover, no se puede articular a través de eso y hay una mentira en eso, hay una falsedad en que se pueda hacer así y eso, digamos, esa idea sigue ahí dando vueltas. En este caso, por ejemplo, todo esto sucedió y todo esto, cuando nos remontamos un poquito hace unos meses, cuando China vio pues crecer la pandemia, ¿no? Vio crecer pues, digamos, sus contagios, los problemas que empezó a traer y el mundo empezaba pues, a preguntarse un poco qué estaba pasando. China dice, bueno, no hay problema. Digamos, ellos tuvieron como el primer gran problema que se volvió a repetir en todos los países y es no tenemos suficientes camas, ¿sí? Suficiente gente se enferma, suficientes camas se llenan y pues ya eso implica que hay muertes necesariamente. Entonces el gobierno chino dice vamos a construir un hospital y de ese hospital la construcción dura entre 7 y 10 días.
Y efectivamente, ellos, digamos, buscan un sitio y crean rápidamente un hospital y con todas las comodidades, con con todas las facilidades que pudieron pues, juntar en ese momento. Y el mundo miraba maravillado, es decir, qué maravilla que un gobierno pueda actuar de esa manera tan veloz, tan célere para proteger la vida de sus ciudadanos. Eso es algo encomiable y digamos, digamos, hubo muchos comentarios positivos en ese sentido. Y después empezaron a oír las voces críticas. Bueno, pero ¿qué significa que esto suceda así rápido? ¿Qué es lo que cómo tiene que ser un Estado para que esto suceda de esa manera? Y pues claro, digamos, los mecanismos de un país democrático que tiene por supuesto, pues, una fuerte estructura, digamos, burocrática, procesal, donde todo tiene que hacerse de a pocos, tiene que concertarse y tiene que irse poco a poco formando, pues no puede hacer estas cosas tan rápido. Entonces, ¿qué es lo que materializa el hospital? Es un estado de emergencia en su plena formación, un estado de emergencia permanente, además, porque el Estado, pues el gobierno chino, por supuesto, pues tiene todos los problemas en derechos humanos. Amnistía Internacional lo ha hecho en incontables ocasiones, unos problemas de libertad política, de segregación a la comunidad musulmana, bueno, de libertades de expresión. Ellos no pueden acceder a Internet libremente, no pueden, bueno, desde un estado policivo en toda la expresión de la palabra. Y pues sin duda, ese estado puede darse rápidamente la pela de cubrir una crisis y de estar permanentemente en función de cubrir la crisis. Y lo hizo, efectivamente construyó el hospital rápidamente. Es decir, el hospital un poco materializa lo que significa tener un estado de emergencia donde la política, donde es pura política, donde el derecho básicamente no existe, sino la política es pura. La constitución del pueblo es política pura, es un sueño smithiano en ese sentido, donde se pueden hacer las cosas rápido y rápidamente la voluntad política toma forma en hechos concretos. Claro, entonces la pregunta que surge ahí es, bueno, ¿y las democracias qué? Las democracias sí pueden enfrentar es decir, un problema de esta magnitud, un problema en el que pues crecen los enfermos todos los días, crece el contagio. ¿Cómo hace la democracia para enfrentar una emergencia de esta naturaleza? ¿Puede hacerlo? Claro, digamos, nosotros pensamos y la Constitución colombiana así lo tiene en su texto. Pues hay unos estados excepcionales en los que se forman mecanismos rápidos en los que el Ejecutivo tiene poder para poder incidir en la creación pues, de la atención de la emergencia. Y efectivamente, pues hay unas formas en las cuales se puede tomar caminos rápidos, digamos, para poder atender lo que sea que esté sucediendo, la Comisión Interior, el Estado excepcional, y en fin. La gran pregunta es, bueno, pero eso sí es suficiente, eso alcanza para salvar las vidas, la democracia está lista para asumir eso. Aquí, acá hay un problema, digamos, problema sobre estabilidad y un problema sobre la vocación política de las comunidades políticas, ¿sí? Uno podría decir, ok, la democracia no está lista, la democracia no puede. Es decir, efectivamente, los mecanismos democráticos nos dan hasta tanto. Podemos correr, pero no podemos ir al 100%. Tenemos que ir al 80 o al 70 porque, pues digamos, igual tenemos que responder, igual hay un equilibrio de poderes, igual tenemos que, los decretos tienen que ir a la Corte Constitucional, igual, digamos, el control político del Congreso tiene que ser ejercido, igual, digamos, el Estado tendría que efectivamente, digamos, el poder ejecutivo tiene que igual ser contenido, de todas formas tiene que ser contenido, aún en las circunstancias más angustiantes. ¿Por qué? Porque hay un argumento de fondo y es que las excepciones terminan volviéndose permanentes, ¿sí? Y la historia, digamos, constitucional de Colombia durante el siglo XX, de hecho, pues, digamos que valida esa tesis un poquito, que es la excepción se vuelve la regla, el gobierno sencillamente toma más poder y empieza a legislar a través de decretos y puede, digamos, la Constitución 91 no lo permite, sin duda, pero sí lo permitió la del 86 mucho tiempo. Entonces, es una gran verdad, es una verdad de apuño, es que es a veces insatisfactoria. Y es insatisfactoria para la gente que dice, pero es decir, ¿cómo es posible que el Estado no pueda atender
con la velocidad, con la rapidez que esto se necesita una emergencia tan profunda y tan real. Eh, pues sin duda, claro, la comparación es odiosísima porque eso, el Estado chino sí puede perfectamente rápido. Lo que nosotros no sabemos y al día de hoy es, bueno, y el Estado chino además, ¿qué hizo para contenerla? O sea, además del hospital, ¿qué más? ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Cuánto no sabemos de ese Estado? Porque ese Estado funciona así, digamos, con soluciones expeditas, pero también con lo que no sirve para los fines del gobierno y para la política del Estado, pues sencillamente no pasa no pasa por la prensa ni pasa por la difusión. Entonces, digamos que la sensación de la democracia en ese sentido y la sensación, digamos, de cómo debe articularse la democracia a través de los principios constitucionales ahí es agridulce. ¿Sí? Digamos, agridulce si uno lo ve como una persona que cree que efectivamente el poder político tiene que actuar rápido para solucionar la crisis. La democracia nos invita a otra reflexión, nos invita a la reflexión de, sí, digamos, es lamentable digamos, que no todas las vidas y no todo el mundo pueda ser contenido y salvado, pues, por la mano del Estado. Pero digamos, hay instituciones que vale la pena preservar, aún en los momentos excepcionales, precisamente para que los momentos excepcionales no se vuelvan la nueva normalidad, para que no se vuelvan la misma, digamos, para que no reproduzcan esa estructura para siempre. Es importante que así sea. Entonces, digamos, en medio de esta crisis, sin duda la invitación es pues siempre a mantener, digamos, la postura, entender la necesidad de la excepción, entender la necesidad de que existe si hay algo que atender y que no podemos hacerlo a través de medios ordinarios de un procedimiento que conocemos y que, digamos, que legislativo y que tiene sus problemas y sus acuerdos y, digamos, en circunstancias de normalidad. Pero sin duda ser lo suficientemente críticos para entender que existen límites que una vez cruzados se resquebraja la institucionalidad y abre puertas que digamos, que después es difícil de cerrar. Y si uno, digamos, ahí vuelvo a Schmitt un poco, y es suponer que esas puertas o sea, una vez abierta la puerta puramente política, ¿cómo la cerramos otra vez? ¿Cómo se le pone coto a eso? ¿Es posible? Mm, digamos, ahí quedan dudas. Yo diría personalmente que es imposible. Si una vez abierta la beta política, volver a cerrarla es básicamente a través de la revolución, es la única posibilidad. Y a la nueva institucionalidad, una nueva institucionalidad. Entonces tenemos que estar en este equilibrio, ¿no? En este equilibrio inestable que la democracia nos invita, que es pensar que las instituciones, o sea, que proteger una estabilidad institucional es también una inversión, es invertir en el futuro de qué va a pasar después de que la emergencia se conjure. Y eso es, digamos, la parte más importante y tal vez la almendra de, de toda la discusión al respecto de la excepcionalidad en los tiempos del COVID y a través, por lo menos, de la visión, digamos, de esta dicotomía Schmitt-Kelsen. Yo les agradezco mucho. Esa sería mi exposición. Muchas gracias. Julián, muchísimas gracias. Un uso perfecto del tiempo. Yo quisiera hacer esta exposición como en 5 puntos para dividirlo como por temas que he considerado que pueden ser tensiones constitucionales actuales. El primero lo he denominado democracia y equilibrio de poderes, digamos, en torno a la declaratoria de los estados de excepción hoy en día y sobre todo la demora que ha podido tener la Corte Constitucional a raíz de la primera declaratoria del estado de emergencia económica y social. Pues el decreto salió el 17 de marzo y solo hasta el 20 de mayo tuvimos una primera visión o decisión de la Corte Constitucional avalando la legalidad y constitucionalidad de este decreto, aún después de que ya se habían dado 73 decretos legislativos en ese momento y ya se había declarado un segundo estado de emergencia. Es decir, después de casi en ese momento 100 decretos, tuvimos una primera decisión de la Corte Constitucional. Entonces, como el riesgo que genera realmente la demora de la decisión de la Corte luego de que el Ejecutivo declara el estado de emergencia, y pues eso genera un montón de riesgos porque, entre comillas, lo que habíamos pensado en 1991 con la Constitución y el equilibrio de poderes, pues
se reduce o mejor se vulnera, entre comillas, por las demoras administrativas y entendibles, digamos, de la Corte. Entonces, ahí hay como un primer choque y una primera tensión, y es cómo garantizar la legalidad y constitucionalidad de las actuaciones del Ejecutivo en un estado de emergencia cuando la Corte Constitucional pues, se demora en unos plazos prudenciales para la toma de decisiones. Y además en el otro lado, digamos, de las ramas del poder público, la demora del Congreso también, pues solo hasta el 13 de abril, es decir, casi un mes después de que debían haber iniciado ordinariamente las sesiones del Congreso de la República, pues tomaron la decisión de iniciar a través de vía virtual por una discusión que pues no me voy a remitir nuevamente a eso, pero como la discusión en torno a si podían hacer sesiones virtuales o tenían que ser presenciales en el Congreso de la República, y eso lo que dejó fue un vacío temporal en donde la Corte Constitucional no había tomado una decisión frente al estado de emergencia, pero tampoco el legislativo estaba ejerciendo el control político propio de la salvaguardia del equilibrio de poderes y el principio democrático. La necesidad de abocar el control automático de los decretos ejecutivos estaba dejándose en un vacío temporal de casi un mes antes de tomar alguna decisión y determinación. Entonces ahí como que ese es el primer punto al que quería referirme, y con un adicional, y es el rol también de la oposición en estos nuevos tiempos, y es ahorita en donde estamos estrenando un estatuto de la oposición, pues qué acceso a los medios de comunicación u otras posibilidades de interacción con la ciudadanía tienen los miembros de la oposición para ejecutar su derecho fundamental a la oposición como una forma también de equilibrio de los poderes en el marco, digamos, de los estados de emergencia y sobre estos estados de emergencia que tienen la finalidad de volvernos un poco más presidencialistas, aún más de lo que ya somos naturalmente. Entonces, ¿dónde está y qué rol juega el estatuto de la oposición en este momento? Un segundo punto al que me quisiera referir es el derecho a la locomoción en los tiempos del COVID, y es pues qué posibilidades tiene también el Ejecutivo de tomar medidas sobre nuestros derechos de locomoción a través además de decretos ordinarios, que ahí entonces la pregunta que uno se hace es si puede el Ejecutivo efectivamente a través de un decreto ordinario coactar o coaccionar un derecho fundamental como lo es la libertad de la locomoción de los colombianos. Y ahí, pues entonces, siendo un decreto ordinario, pues vuelve y juega en el equilibrio de poderes el rol del Consejo de Estado, porque además tiene un control rogado y hay unas demoras en las decisiones que podrían tomar en torno a la posibilidad o legalidad de este tipo de normas de limitación de los derechos fundamentales en estados de emergencia. Un tercer punto que considero que puede generar una tensión actual, y es tal vez el regreso al estado de bienestar. La emergencia en sí misma nos ha llevado a que el Ejecutivo tome nuevamente el rol que tenía a principios del siglo XX como estado de bienestar por el tránsito claramente, digamos, de las dificultades que estamos viviendo hoy en día. Perdimos 20 años de políticas públicas de crecimiento laboral y 12 años de creación de empleos, según digamos, las cifras del desempleo de abril. Entonces, pues estamos en este momento viviendo un gran conflicto social, pero nos lleva a retomar entonces el estado de bienestar como estado de proveedor de bienes por la emergencia, distinto, digamos, del rol que puede tener el Estado social de derecho en una situación ordinaria. Un cuarto punto es tal vez los abusos de autoridad, digamos, a raíz de lo que pasa en Estados Unidos, pero no solo pasa en Estados Unidos, sino también en Colombia, los abusos de autoridad en el marco de un estado de emergencia. Entonces, los dos casos de los adolescentes que asesinó la policía en el Cauca, de los vendedores ambulantes y de los desalojos a través de la fuerza, y hasta qué punto el estado de emergencia justifica el uso de la fuerza, y eso conlleva la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos a través del abuso claro de la autoridad que está teniendo hoy en día, pues en este caso, digamos, la policía. Y un último punto al que me voy a referir para terminar ya es el vacío normativo que
que creo que esta situación nos evidenció frente a los estados de excepción. Y es que hemos tenido un montón de discusiones sobre si los estados de excepción, digamos, sobre todo el estado de emergencia, podía prorrogarse o no podría prorrogarse, qué tipo de medidas podía el Ejecutivo o alcanza a tener el Ejecutivo en el rol que está teniendo actualmente. Y eso nos deja como la pregunta de si tenemos lo suficientemente reglamentado el estado de excepción o estamos dejando abierto a las interpretaciones de la naturalidad y las necesidades diarias de lo que está pasando para poder ejecutar, digamos, el estado de emergencia económica. Entonces esas discusiones y esas tensiones nos llevan a que nos valgamos de la hermenéutica y no de la regulación, digamos, como limitación a la capacidad del Ejecutivo de tomar decisiones en estos tiempos, sino en las distintas interpretaciones que tenemos cada uno de los abogados para poder determinar hasta dónde llega la capacidad del Ejecutivo en el marco de un estado de emergencia específicamente. Y sobre todo, digamos, a raíz del decreto 806 de 2020, que es lo que yo llamo, entre comillas, un código electrónico, con una vigencia de 2 años para regular la justicia virtual. Entonces, pues volvimos paso atrás de lo que se había tratado de proscribir justamente en la Constitución del 91 para permitir que, pues, o mejor, hasta que la Corte tome una decisión frente a esto, y es qué relación directa tiene con un estado de emergencia de una temporalidad específica, un código electrónico para regular la justicia virtual por un término de 2 años. ¿Cuál es la relación directa y frente a los juicios de intangibilidad y de relación y de necesidad, digamos, de la Corte? ¿Qué tanta relación realmente tiene esta nueva regulación con la situación que estamos viviendo hoy en día? Entonces ahí es donde volvemos al punto inicial, y es cómo los estados y el equilibrio de poderes está en este momento interactuando con un posible, digamos, exceso de los estados de excepción o de la necesidad de las decisiones del Ejecutivo actualmente para sopesar o mitigar los efectos de la crisis. Cómo esto, digamos, preguntas que tal vez dejo planteadas, porque a muchas tal vez hoy en día no tengo la respuesta exacta, sino la planteo, digamos, únicamente a modo de pregunta, porque justamente pues es parte del desarrollo constitucional de lo que estamos viviendo por el mismo vacío que nos enfrentamos, y que creo que hasta el momento en que nos vimos en la necesidad y no en 1991 o 1994 cuando se reglamentaron, no habían nivelado la capacidad y o las necesidades reales que podía tener un estado de emergencia en una situación como la que estamos viviendo, que nos deja un montón de preguntas y de vacíos antes que respuestas concretas a lo que estamos viviendo. Entonces, pues hasta ahí llego para hacer uso debido del tiempo, Patricia. Diego, muchísimas gracias. Buenísimo manejo del tiempo. Bueno, vamos a ver si a Andrea ya le funciona el sonido. Bueno, yo he identificado 3 tensiones en relación con esta emergencia constitucional de la COVID-19. La primera de estas tensiones puede ser la tensión denominada de la forma versus la sustancia. La segunda de estas tensiones la quiero referir como las externalidades que se producen como consecuencia del control constitucional estricto a los decretos expedidos como consecuencia de la emergencia constitucional. Unas externalidades que han producido una paradoja bien importante, y es que estos decretos legislativos de la emergencia constitucional no son solamente muchos, no es que solamente sean más de 100 decretos, sino que adicionalmente son decretos sumamente complejos que, en lugar de dar claras órdenes destinadas a resolver las dudas e inquietudes de los ciudadanos y funcionarios en relación a cómo interactuar a partir de las condiciones que está generando la situación de salud, son decretos sumamente complejos y largos en donde la preocupación central es pasar el juicio estricto de constitucionalidad
para determinar si el decreto tiene conexidad material con la emergencia, ausencia de arbitrariedad, intangibilidad, no incumple con el principio de no contradicción específica, se ajusta a una finalidad constitucional, tiene una motivación suficiente, cumple el juicio de necesidad, de incompatibilidad, de proporcionalidad y no discriminación. Y entonces se está generando este efecto paradójico que en una situación en donde probablemente el lenguaje jurídico tendría que ser lo más claro posible para que ese destinatario visual de, por ejemplo, ese subsidio sepa si aplica o no para poder hacer uso de esa medida expedida por el gobierno en un decreto con fuerza de ley, ya no de legislativo, o puede que sí, no pueda entenderlo por las complejidades de estos decretos legislativos. Y la última de las tensiones es una tensión que ha aparecido también recurrentemente en el derecho constitucional, que hace referencia a esta idea de la importancia o la centralidad de los argumentos jurídicos versus la poca consideración a otro tipo de argumentos como los argumentos de carácter económico o los argumentos de carácter técnico. Y aquí yo creo un poco que esto también tiene que ver con la idea de que si nos fijamos mucho en todas estas palabras y construcciones jurídicas que hemos hecho en relación con el juicio estricto frente a los decretos expedidos en los estados de emergencia, de pronto le prestamos menos atención a los detalles. Y realmente la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿en dónde es que el presidente va a querer acumular poder político? Y yo creo que los presidentes en general, quienes tienen el poder, finalmente van a tener esa tentación de acumular poder político es en los detalles, en estas cosas técnicas que por estarnos de pronto fijando en las palabras acerca de las distintas etapas de los tests estrictos que se han construido para mirar si esos decretos legislativos pasan o no el control constitucional, por esos detalles técnicos es que se cuelan muchas de las posibilidades de maniobra del Ejecutivo para acumular poder político, y entonces aquí tendríamos realmente que mirar si tal vez lo que pasa es que la receta de los estados de excepción requiere también de afinar los controles para que sean controles mucho más centrados en estas cuestiones técnicas, las que eviten que el presidente acumule poderes indebidos. Pero estas son tensiones muy complejas, yo no voy a alcanzar a desarrollar las tres tensiones de una forma demasiado amplia, entonces me quiero centrar solamente en la primera de las tensiones, la tensión de la forma versus la sustancia. Y esta tensión es una tensión que ha tenido una manifestación importante a la que luego también hizo referencia hace unos momentos, frente a si las formas constitucionales a partir de las cuales el presidente de la República acudió para imponer una medida restrictiva de la libertad como la cuarentena, son unas formas constitucionales correctas o no. Esta es la constitucional que se ha dado y ha habido dos posturas. Una postura que llamamos la que llamamos la postura A, ha señalado que estas formas constitucionales no son correctas porque el presidente de la República ha debido acudir a los decretos establecidos en el artículo 215 de la Constitución para implementar la cuarentena por ser una medida bastante restrictiva de la ley. Y eso ha debido hacerse para propiciar y garantizar que se diera un control automático de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Por otro lado, tenemos otra postura que ha señalado, no, esto no es así porque la Constitución colombiana determina un control de carácter mixto y el camino por el que optó el gobierno nacional, que es el de reglamentar ciertas normas legales con las que tenía a la mano y hace uso entonces de su competencia y de su potestad reglamentarla para imponer estas cuarentenas, resultan unas medidas adecuadas y van a tener el control del Consejo de Estado y que por esa vía entonces este problema jurídico no debe llamar tanto la atención. Yo creo que ahí están esbozadas esas dos posiciones, pero yo quiero participar también de este debate
mostrando un poco, efectivamente examinando qué tan cierto es que estas competencias con las que el presidente de la República hizo uso de la declaratoria de cuarentena, examinando un poco cómo fue el ejercicio de estas competencias, porque yo creo que el derecho constitucional no solamente tiene que fijarse en los temas de control, son súper importantes, pero el derecho constitucional también tiene que fijarse y hacer un examen de las competencias que están establecidas dentro de la Constitución política para cada una de las ramas del poder público y fijarse un poco si está o no dentro del marco de esas competencias que la Constitución le ha otorgado. Y entonces aquí la pregunta que hay que hacer ya no es de la óptica del control, de quién va a controlar esas normas que se expidieron, sino de cuál es la naturaleza de esas normas y si esas normas finalmente se expidieron de conformidad con las competencias establecidas en la Constitución. Es la pregunta que yo quiero hacerme y sobre la que quiero avanzar en estos últimos minutos que me quedan de presentación para mostrar cómo probablemente la decisión que se tomó en su momento por el Ejecutivo de establecer unas restricciones a la libertad mediante cuarentenas por medio de medidas ordinarias era la decisión más adecuada conforme al sistema constitucional vigente en Colombia. Y la razón es la siguiente, o son más o menos 3 o 4 razones. Primero, si uno asume que el presidente de la República ha debido expedir unos decretos de emergencia económica, social y ecológica para imponer la cuarentena, va a encontrarse con 2 problemas jurídicos bien difíciles de resolver que hacían que fuera por lo menos problemático acudir a la fuente del 215 de la Constitución. Si uno le pidiese al presidente de la República que decretara la cuarentena mediante el decreto declaratorio de la emergencia económica, social y ecológica, infortunadamente esta decisión se vería limitada por el término constitucional que ha establecido el artículo 215 para la vigencia de ese decreto declaratorio de la emergencia. Entonces el presidente se hubiera quedado sin armas después de 30 días para poder controlar el cumplimiento de la cuarentena y hubiese tenido que recurrir allí o bien a decretar nuevamente la emergencia económica, social y ecológica, y eso no podría haberlo hecho sino hasta un periodo de 90 días de acuerdo con la Constitución, con lo cual después de que pasaran estos 90 días irremediablemente habría tenido que ir a la vía ordinaria o bien expedir un decreto con fuerza de ley, que es a lo que lo autoriza la Constitución también, para atender las contingencias de las emergencias económicas, sociales y económicas, decretos que son distintos a los decretos legislativos en la medida en que tienen una vocación de permanencia mucho mayor dentro del sistema jurídico, ¿cierto? Entonces no es solamente que puedan regir ellos durante o mientras dura el estado excepcional, sino que tienen una vocación de permanencia mayor. Si hubiese podido también tomar ese camino, pero ese camino presenta un problema muy grande, y el problema es que para que el presidente hubiese podido expedir ese decreto con fuerza de ley, habría tenido que crear una conducta prohibitiva nueva, crear una sanción nueva y crear un procedimiento administrativo nuevo para que ese decreto con fuerza de ley pasase el juicio de motivación suficiente en el control constitucional que hace la Corte Constitucional de las medidas expedidas en emergencias constitucionales a través de los estados excepcionales. En otros términos, y para que quede esto mucho más claro, si el presidente quería acudir a ese decreto con fuerza de ley, tenía que motivar las razones por las cuales no iba a utilizar o iba a utilizar procedimientos que están en normas ordinarias. Y eso hubiera generado también un problema constitucional. Luego, el presidente, ¿qué es lo que hace? Hace uso de las medidas reglamentarias que están por ahí disgregadas en 2 fuentes legales jurídicas.
La primera es la ley 1753 del 2015, que le da la competencia al Ministerio de Salud para poder decretar emergencias sanitarias. Y la segunda es una ley, la ley 9 de 1979, en donde le da la competencia el legislador al Ministerio de Salud para reglamentar emergencias sanitarias de conformidad con los reglamentos internacionales. Entonces, esa es la vía interpretativa que toma el Ejecutivo para evitar un poco las complicaciones que hubiera tenido si iba a decretar unas medidas de cuarentena en donde no existía en ese momento claridad acerca de cuánto tiempo se iban a extender por cuenta de la novedad en el virus, ¿no? No sabemos todavía ni siquiera si estos 3 meses que cumplimos exactamente hoy en estado de emergencia van a ser suficientes o no para contener la circulación del virus. Pero fíjense ustedes que si uno revisa estas normas con detalle, se va a dar cuenta que tanto la norma del 2015 como la norma del 79 son normas que finalmente terminan reglamentadas en el Decreto Único Reglamentario 780 de 2016 y están reglamentadas de una forma muy draconiana. ¿Y a qué me refiero con esto? Estas normas nos llevan a la posibilidad de declarar una emergencia sanitaria y de imponer una serie de sanciones a las personas que incumplan estas medidas de emergencia sanitaria, sanciones que son bastante gravosas, precisamente probablemente por las consecuencias de esos incumplimientos en caso de una pandemia. Estas normas entonces nos están llevando a un procedimiento sancionatorio especial que primero es draconiano porque no tiene recursos de la vía administrativa. Es decir, no hay posibilidad de que los ciudadanos puedan recurrir o apelar la decisión que toma la autoridad administrativa. Segundo, es un procedimiento bastante ambiguo. Y tercero, gravísimo también, impone unas medidas sancionatorias de hasta 10.000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, esa es una vía sancionatoria bastante draconiana y poco garantista. Y es por ese motivo que primero se expide la resolución 385 del 12 de marzo de 2020 para establecer la emergencia sanitaria y recuperar esas normas que la vía ordinaria le está dando al Ejecutivo para poder imponer las cuarentenas, pero 10 días después, el 22 de marzo, se expide el decreto 454, en donde el presidente de la República lo que hace es acudir al 189 de la Constitución, numeral cuarto, es decir, a las facultades de policía tradicionales para poder establecer los controles a los ciudadanos en caso de incumplimiento de estas cuarentenas. Y si uno compara el procedimiento que está establecido en el Decreto Único Reglamentario 780 de 2016 versus el decreto del Código Nacional de Policía establecido en la Ley 1801 del 2016, se dará cuenta que estas 3 armas de la vía ordinaria con las que está, digamos, el Ejecutivo tratando de controlar la situación, pues tienen unas diferencias importantes, pero que esa vía ordinaria policiva del Código Nacional de Policía es mucho más garantista porque tiene los recursos de la vía administrativa, es en términos de la cuantía de las sanciones, también es mucho más garantista, menos draconiana en la medida que estamos hablando de un poco más de un salario mínimo versus los 10.000 salarios mínimos que estaríamos en el camino de la reglamentación, un incumplimiento de norma sanitaria. Y adicionalmente no tiene una cosa que tiene el procedimiento administrativo especial de las emergencias sanitarias, que es que este procedimiento administrativo especial obliga a la autoridad sanitaria a notificar a la Fiscalía para que la Fiscalía abra las causas penales para investigar si hay o no la comisión de delitos por cuenta del incumplimiento de las medidas sanitarias. Con lo cual, el kit de la decisión
del Ejecutivo es un poco contar con distintas fuentes para poder hacer el control de esta medida de aislamiento social sin los problemas que hubiese revestido y pues también de pronto para algunos las ventajas de que existiera el control constitucional de estas medidas, pero sin los problemas que hubiese existido de decretar un decreto legislativo que en 30 días hubiese perdido su vigencia temporal y por tanto hubiese hecho inaplicables las medidas de la emergencia sanitaria o hacer un decreto con fuerza de ley que fuera totalmente diferente a las normas que están establecidas del régimen regular para que se hubiese entonces se hubiera podido sobrellevar el juicio de motivación suficiente en el control estricto de constitucionalidad. Entonces, un poco para revisar el tema de las formas, yo creo que las formas que se tomaron son formas que tienen una explicación desde el punto de vista jurídico y que es al Consejo de Estado finalmente al que le va a tocar revisar técnicamente estos detalles para poder establecer un poco hasta dónde puede ir también esas competencias ordinarias del presidente de la República. Dicho esto, esta es la discusión formal, una discusión sustantiva en relación a si finalmente una cuarentena es la medida posible o la medida más adecuada para atender una contingencia como la del COVID-19. Y ahí hay, digamos que, tener entonces, empezar a avanzar en una discusión acerca de los extremos regulatorios con los que cuentan las sociedades contemporáneas para poder determinar hasta dónde pueden ir estas cuarentenas, ¿cierto? Pero esa es una discusión sustantiva en relación a los límites que debe tenerse para poder imponer estas restricciones de la libertad. Entonces, les agradezco mucho, mil disculpas por los problemas de sonido y pues estamos atentos a poder entonces dialogar con base en las preguntas y la recomendación de ustedes. Bueno, muchísimas gracias a Julián, a Diego, a Andrea. Voy a hacer un resumen muy corto de las tres presentaciones para tener presentes los aspectos que abordaron. Entonces voy a empezar con Julián, que planteó el debate, cuáles son los debates que hay en momentos de excepción, y me parece que el problema que digamos que esbozó tiene que ver con el ritmo de los acontecimientos en situaciones de emergencia y el ritmo del Estado para responder. Y frente a ese problema planteó la siguiente pregunta a mi modo de ver, y si no es, pues Julián me corregirá. ¿Pueden las democracias enfrentar emergencias de esta magnitud al ritmo de los acontecimientos, como se van presentando? Y afirmó una tesis respecto del equilibrio inestable para contestar esa pregunta. Después estuvo la participación de Diego, que planteó 5 tensiones. La primera, democracia y equilibrio de poderes, y se refirió a la demora de la Corte Constitucional y a la demora del Congreso de la República para controlar las actuaciones del Poder Ejecutivo, a pesar de que la Corte Constitucional opera con control automático y el Congreso de la República, de acuerdo con la Constitución, debe asumir el control político inmediatamente para demostrar cómo, a pesar de estos mecanismos previstos, pues es posible comprobar un vacío de control tiempo. Y en este punto, el rol de la oposición. La segunda tensión tiene que ver con el derecho a la locomoción y al hecho de limitarlo a través de decretos ordinarios, cuyo control le correspondería al Consejo de Estado, no de manera automática, sino de forma rogada. La tercera, que tiene que ver con el regreso al estado de bienestar,
de comienzos del siglo XX o después, o mitad del siglo XX. Y las dos últimas, la cuarta, en relación con los abusos de autoridad en un estado de emergencia y la relación entre el uso de la fuerza pública y la situación de emergencia. Y por último, identifica un vacío en relación con la prórroga del estado de emergencia específicamente, pero para plantear la pregunta de si tenemos suficientemente regulados los estados de excepción. Y Andrea, finalmente, que iba de segundas, pero bueno, con los problemas que tuvimos de sonido, que planteó tres tensiones. La primera, en relación con la forma versus la sustancia, y la segunda en relación con las externalidades como consecuencia del control estricto de constitucionalidad, y la tercera, qué pena, se me olvidó en este momento dónde la anoté, y desarrolló principalmente la tensión entre forma versus sustancia para retomar la pregunta respecto de los instrumentos que usó el presidente de la República en relación con las cuarentenas. Entonces le voy a dar paso a los panelistas por 5 minutos a cada uno si tienen réplicas entre sí o quieren hacer comentarios complementarios, y después pasamos a las preguntas del público. Yo quisiera referirme a la tensión que plantea la profesora Andrea sobre digamos, y el desarrollo de la misma entre las tesis A y B, como ella las denominó. Y plantear ahí un par de preguntas, digamos, comparto la visión que tiene ella sobre tal vez la visión más pragmática y ágil que permite al Ejecutivo tomar la decisión de limitar el derecho de locomoción a través de un decreto ordinario. No obstante, me plantea algunas preguntas esta posición, y es sobre la peligrosidad de la restricción de los derechos fundamentales a través de los derechos ordinarios y específicamente a través del uso, digamos, de la función que ella enmarcó en el 189 numeral cuarto, que son las funciones clásicas de policía para el sostenimiento o la manutención del orden público en el Estado de Derecho. Entonces eso, digamos, comprendo la hilación que ella hace en torno a la emergencia sanitaria y la prevención en torno o mejor, el decreto de la cuarentena, pero me plantea la peligrosidad sobre el mantenimiento de este tipo de funciones de policía en un Estado de Derecho actualmente en torno a el riesgo que significa esto, que el Ejecutivo pueda tomar decisiones de policía clásica para el mantenimiento de la salud. Cómo la cuarentena, entre comillas, se vuelve entonces es un toque de queda para nosotros los ciudadanos a través del uso de las competencias ordinarias de policía del Ejecutivo y no la función, digamos, de una prevención del contagio a través de, digamos, que ahí sí el deber ser hubiese sido la habilitación legal que ella determina, digamos, en la teoría B o en la posición B, y es cómo crear una habilitación legal que permita al Ejecutivo tomar esas medidas en un tiempo determinado y no estar sujetos hoy en día a que bajo el control de policía en cualquier momento el Ejecutivo supla o pueda suplir esos vacíos normativos para determinar los cierres o mejor, limitar el derecho de locomoción directamente de los ciudadanos a través de un uso digamos, de la función de policía clásica. Esa es como la peligrosidad, digamos, que me genera a mí la posición de la alternativa sobre la posibilidad del Ejecutivo, como lo planteo ahí como pregunta entre comillas. ¿Sí? Y yo creo que esa es una pregunta súper interesante. Hay que también mirar un poco la realidad de lo que ocurre en la situación que estamos viviendo, ¿sí? Entonces hay tres extremos regulatorios posibles. Yo no quiero decir que sean los únicos extremos regulatorios posibles. La
la pandemia tengamos una visión mucho más compleja y articulada, menos fragmentada, y vamos a poder discutir otros escenarios regulatorios. Pero en este momento tenemos 3 escenarios regulatorios posibles. Tenemos un escenario regulatorio A, que adoptó un país como Estados Unidos o como México, ¿cierto? En donde no está pasando nada, esto es casi una gripa, ¿sabe qué? Sigamos nuestra vida como vamos, con los costos para la salud de las personas que están teniendo esos estados que tomaron esa postura regulatoria. Luego tenemos un estado intermedio en donde hacemos uso de estas medidas policivas y, como yo quise también mostrarlo, unas mucho más draconianas, unas mucho más lesivas que las otras, pero comparto con Diego que eso no implica que no pueda haber facultades abusivas o usos abusivos y arbitrarios de los aplicadores de las normas. Y para eso, digamos, aquí el derecho tiene que jugar un papel fundamental, no solamente para que cualquier tipo de abuso sea investigado, sancionado, sino también para educar también a la ciudadanía en el manejo de hasta dónde van estas restricciones y hasta dónde no, que es un poco la segunda paradoja. Cuando la gente tiene que leer un decreto de 45 páginas, en donde 25 páginas están encaminadas a mirar por qué razones el decreto es cohecho, es intangible, no contradice ninguna norma, es suficiente y demás. La gente tampoco va a tener claro si, por ejemplo, puede salir o no puede salir a atender al menor de edad que tiene bajo su cuidado porque resulta que vive en una casa diferente. Eso es importante y a eso también tenemos que dedicarnos. Pero ese es el segundo extremo regulatorio. Y el otro extremo regulatorio es el extremo en donde ya hemos empezado a escuchar, en donde ya no son medidas policivas, son medidas que afectan a otros derechos más allá de la reducción de la circulación. Y estoy refiriéndome, por ejemplo, al caso del congresista que determinó que la... Aquí, nuevamente, entonces retomo. El tercer extremo regulatorio es un extremo regulatorio mucho más lesivo de los derechos de los ciudadanos. Es un extremo regulatorio que hemos visto en personas que, por ejemplo, han dicho que la gente tendría que renunciar al respirador si no quiere cuarentena. O, por ejemplo, lo que dijo el alcalde de Doncella Meta, aquí en Colombia, que estableció que debería renunciarse la prestación del servicio médico a aquellos que incumplan la cuarentena. O lo que dijeron en Bolivia, de marcar las casas de las personas contagiadas con la COVID para evitar que esas personas salgan. Y ese es el otro extremo, el que no hemos todavía tampoco discutido, pero que está ahí y es también posible. Y esa es la razón por la cual probablemente la OMS, aún a pesar de todo lo pasado de moda que puede estar una cuarentena, porque llevamos desde el siglo V antes de Cristo estableciendo que esta medida es la mejor medida posible para evitar que un virus desconocido de propagación aérea, de propagación en donde los asintomáticos juegan un papel importante, no cobre los estragos tan importantes en la vida de las personas. Entonces yo creo que el deber ser también es empezar a tener estas reflexiones, pero estas son reflexiones que el derecho no puede tomar solo. El derecho tiene que servir para orientar un poquito a aquellos que toman las decisiones y también para sancionar y controlar a aquellos que, haciendo uso de un poder, vayan mucho más allá de lo que está autorizado para la atención a estas emergencias. No sé si puede también ahí hacer la réplica, yo creo que ya quedaría claro. Bueno, muchas gracias. Entonces voy a empezar en el orden en que lo presentaron en el tiempo. Julián, una pregunta. ¿Qué hacer cuando el control político de los parlamentos no se surte por ausencia de provisiones sobre el funcionamiento virtual, que era lo que alegaban acá en Colombia sobre la ley quinta? Es decir, si lo ejercieran, ¿habría alguna nulidad o vicio procesal de lo que se decida?
Gracias por la pregunta, Carlos, y gran saludo a Carlos. Eh, a ver, yo diría, a ver, es complicado, por una razón, y es que eh, es difícil hacer un juicio sobre una norma constitucional o sobre, digamos, sobre las normas de ley quinta y decir, no importa que sesionen, ¿sí? Por internet, no interesa. Y después, y volver a hacer el juicio formal, digamos, de si las normas que se emiten a través de, digamos, de reuniones o de debate, a través de Zoom, de plataformas electrónicas como esta, pues tiene validez política, ¿sí? Y es decir, hay como un entendimiento muy procesal de esto y la Corte tal vez, la Corte Constitucional también, pues ha salvaguardado en varias ocasiones ese tipo, porque sin duda, digamos, los principios constitucionales de procedimiento legislativo, pues, digamos, tienen sentido, no son solo, no es solo forma, es también la garantía, pues, de debate público, de que efectivamente, pues, haya discusión. Bueno, entonces, para mí, digamos, es una pregunta muy complicada de responder. Ahora bien, el artículo, el 213 de la Constitución habla de reuniones por derecho propio, es decir, el Congreso sesionará por derecho propio. Eh, ¿Cómo interpretar esa expresión? Yo diría pues, que el Congreso no requiere citas, no requiere que alguien le diga cómo, si debe hacerlo, sino que pues, tranquilamente los congresistas pueden sesionar y hacerlo de forma pues, ordinaria. Ahora bien, esa norma es constitucional. Yo creo que, digamos, a la luz digamos, de esa idea de sesionar por derecho propio, se deben leer las normas de ley quinta y cómo, digamos, cómo esas normas deben leerse a la luz pues, de esa idea. Yo diría que, habría que hacer un argumento poderoso eh, por parte del Congreso. Al respecto de eso, nosotros estamos sesionando, uno, por derecho propio y dos, estamos salvaguardando todos los principios constitucionales procedimentales para que, pues de debate para efectivamente ejercer control sin que para que ello no resulte en una nulidad, que también es peligroso, insisto. Habría que hacer una muy buena, digamos, una muy buen argumento de principio para poder avanzar en ese sentido. Es complicado. Eh, Porque ya digo, pues la forma es importante, ¿sí? Eh, la forma también previene y también guarda derechos, ¿sí? Entonces, es difícil, pero el Congreso tendría que estar en posibilidad, sin duda, en una situación de emergencia, de buscar los medios para debatir y para hacer control, sin que ello resulte, por supuesto, pues en el menoscabo de principios constitucionales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay nulidad? ¿No hay nulidad? Eh, yo creo que es decir, las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, tendríamos que presionar para que no lo hubiera, para que el control efectivo se dé. Si se cumplen las características, por supuesto, digamos que en esa medida habría que ver si se están cumpliendo digamos, como los principios de trámite legislativo. Y si eso está salvaguardado, si efectivamente se puede, más allá digamos, existen los medios técnicos para que eso suceda, pues yo creo que valdría la pena intentarlo y defenderlo, además, pues defenderlo ante la Corte y defenderlo y tener ese debate. También es importante que se tenga el debate sobre cómo hacer esto de forma tal que digamos, que no se lesionen los principios constitucionales procedimentales en materia legislativa. Julián, muchas gracias. Voy a hacer, esta pregunta la hizo Edith Pérez a todos los panelistas. Quisiera saber su opinión acerca de la atención del principio de solidaridad descrito en el decreto 568, mediante el cual se creó el impuesto solidario para el COVID-19 y la afectación a disposiciones de derechos laborales adquiridos, derechos sociales del trabajador. ¿Qué hacer? En ejercicio de esta facultad puede el Estado intervenir y descontar sin autorización. ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo? Es difícil, es una postura bastante difícil, la decisión que se ha tomado ahí, pero yo lo que creo es que probablemente lo que digamos nosotros no tiene mucho sentido porque pues eso lo va a decidir la Corte Constitucional. Ahora bien, hay que mirar cómo lo decide la Corte.
Si la Corte encuentra que esto es inconstitucional o que lesiona efectivamente los principios del derecho laboral y los derechos sociales de las personas, para que esa decisión tenga efectos, la Corte tendrá que darle un efecto retroactivo a la sentencia de constitucionalidad. De lo contrario, simple y sencillamente manifestar que va a retirar ese decreto legislativo del ordenamiento jurídico cuando ya le han descontado a las personas dos de los 3 meses que se supone que tiene vigencia ese impuesto, pues resulta francamente un poco irrelevante. Entonces ahí hay simple y sencillamente tratar de mirar cuál de los dos principios en tensión debería primar y observar qué va a decidir la Corte en relación con sus efectos para mostrar efectivamente cuál de las dos posiciones y principio de solidaridad o no disminución de derechos sociales va a primar más en esa tensión específica de ese decreto. Y yo me permitiría hacer comparto, digamos, lo que dice Andrea y le agregaría una tensión adicional y es la tensión del derecho a la igualdad de esta norma, digamos, de la imposición de este decreto, que es parte, digamos, de la otra discusión que se ha dado. Una es la tensión de la solidaridad en torno a que las personas de mayores ingresos del Estado pues generen o se les cree un impuesto para apoyar, digamos, los costos de la emergencia, pero el otro lado es también porque ese impuesto se crea únicamente para esos salarios de ahí para arriba. Digamos, ¿cuál es la justificación objetiva que permita hacer la diferenciación de personas? ¿Por qué no se cobra a todos por igual? Uno. Dos, ¿por qué le aplica por igual a los contratistas o a las personas de planta? Dos, y esas otras dos temáticas, digamos, esos otros dos puntos, perdón, generan es otra tensión y es sobre la igualdad también de la aplicación de este impuesto, que será otra, digamos, de las tensiones que tendrá que analizar la Corte, como bien lo decía Andrea. Andrea, muchas gracias. Voy a seguir con una pregunta de David Barrios. En relación a lo indicado por la panelista Andrea, referente al procedimiento sancionatorio impuesto mediante el estado de excepción, es evidente que vulnera derechos fundamentales en varias situaciones. Quisiera saber cuál mecanismo consideran más idóneo para intentar desvirtuar una eventual sanción impuesta por el Ejecutivo al ciudadano. A mí me parece espectacular esa pregunta. Me parece una pregunta súper bonita. Y ahí me voy a meter un poco también con el tema de los controles. Porque yo lo que creo un poco es que es necesario que el legislador haga también un control de lo que está ocurriendo en relación con las afectaciones que se pueden dar por cuenta de la imposición de estas medidas sancionatorias que pues son necesarias en estos momentos por la situación de la pandemia. Pero lo que es fantástico y espectacular del artículo 215 también de la Constitución es que el 215 de la Constitución le da al Congreso de la República no solo una facultad de hacer un control político para decir, como en los otros estados de emergencia, sabe que sí se hacía necesario decretar el estado de emergencia constitucional o no, sino que le da un control fantástico, que es la única norma de la Constitución que le da ese control al Congreso de la República y que yo quiero llamarlo un control de la calidad de la legislación. ¿Y a qué se refiere eso? Dice la norma constitucional del 215 que el Congreso de la República podrá en cualquier momento revisar, modificar, adicionar, ¿cierto? Todas las medidas que ha tomado el Ejecutivo para poder resolver la emergencia económica, social y económica. Entonces aquí la labor central de mirar cómo vamos a controlar que estas medidas sancionatorias que se están imponiendo a las personas, le va a tocar al Congreso un poquito establecer cuáles son esos derechos fundamentales que se estaban violando por cuenta de una cuarentena tan extensiva y por qué no hacer aquí sí unas innovaciones permitiendo una ampliación de los términos de discusión de la legalidad
de esas sanciones particulares y concretas por cuenta de que estaba cerrado, por ejemplo, el Consejo de Justicia, que es el que conoce en segunda instancia estas sanciones de policía, o por cuenta de que finalmente, no sé, inventarse alguna forma de manera tal que cuando haya una tensión, un choque específico de derechos, las personas puedan de pronto acudir también a algún tipo de norma procesal que facilite que estas sanciones no se conviertan también en un problema para el futuro, para los ciudadanos. Pero aquí el control lo tiene que hacer es el Congreso, haciendo uso de su facultad de crear leyes ordinarias para buscar cómo alivianarle a los ciudadanos las consecuencias lesivas a sus derechos fundamentales por haber tenido que cumplir una cuarentena que infortunadamente era la única medida con la que contamos a disposición para proteger la vida de las personas. Andrea, gracias. Juan Sebastián Parra intentó hacer una pregunta, pero finalmente no la hizo. No sé si la quiera hacer. Entonces voy a la de Joshua Mera para Julián. ¿Cómo una democracia podría tener legitimidad en estos momentos cuando sus medidas policivas, que son mayoritarias, se ven en detrimento por la deslegitimación del aparato policivo debido a su mal actuar? Gracias, Joshua, por la pregunta. Bueno, claro, supongo que él tiene como en mente como los casos más puntuales y está haciendo la abstracción a la pregunta. Entonces, por ejemplo, esto que pasó hace relativamente poco en la alcaldía de Bogotá, pues Claudia López desaloja a unas personas que están en una zona en la que hay riesgo, pero pues tampoco les dice a dónde ir y en un momento de pandemia complicado. Bueno, bueno, esta pregunta digamos, ya es más como de... Y él usa un término que me parece el adecuado, es legítimo. Pues, digamos, de un entendimiento muy básico de derechos fundamentales y digamos que por lo menos cercano a esa idea de que efectivamente pues la labor del Estado es cuidar de los ciudadanos y proveerles pues de los medios para que cumplan los fines de su... Pues sin duda, pues no es legítimo, ¿sí? No es legítimo, no tendría sentido. Lo que pasa es que en los estados excepcionales un poco el juego es ese, ¿no? Es, digamos, ya lo decía Diego, por ejemplo, ¿cómo hacemos, por ejemplo, entonces el derecho a la libre locomoción? Estamos todos afectados en este momento porque hay está en vigor no es un toque de queda, es un aislamiento, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para ir al medio y que no se vulneren derechos fundamentales, pero se pueda efectivamente atender la emergencia y se pueda salir adelante? Claro, si la pregunta es de legitimidad, pues yo tendría que decir no es legítimo. No es legítimo sacar a una persona de su casa en medio de una pandemia donde, pues, o del lugar donde está habitando, para decirle no tenemos, y además no sé para dónde se va a ir usted y cuál va a ser su destino. No podría estar, digamos, yo no creo que en un entendimiento constitucional riguroso, robusto de los derechos fundamentales uno pueda hacer un argumento para decir que la pandemia justifica o que la excepcionalidad justifica ese tipo de medidas, por lo menos no solas. Es decir, si esa medida es acompañada con otro tipo de trabajo y pues, digamos, de medidas para un poco paliar pues, los efectos negativos, pues estaríamos hablando de algo más legítimo, o pues digamos de alguna manera más en sintonía pues, digamos, con la protección de derechos individuales. En este caso, no. Pero sin embargo, pues yo creo que tampoco se puede decir que en ningún caso se puede hacer. No podemos llegar a ese extremo de decir que es que no se puede, porque pues sin duda, otra vez, la excepcionalidad, pues digamos, tiene sus, no en este caso en concreto, pero la excepcionalidad pues tiene ese contenido y vamos a tener que limitar algunas cosas para poder superar la emergencia, ¿sí? Claro, digamos, los momentos políticos admiten más o menos esos cambios. Por ejemplo, fíjense en el Patriot Act, digamos, la ley que sale después del ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos, que es intervenir comunicaciones, todo por en pos de la batalla contra el terrorismo. Hoy día sabemos que eso fue un exceso. Bueno, y tal vez lo sabíamos entonces. Pero claro, ¿qué tiene que hacer el Estado? Pues atender la emergencia, atender
en ese momento, pues, qué es lo que, digamos, qué es lo que perturba el orden y solucionarlo. Y a veces eso, pues, no tiene mucha sintonía con una protección dura de derechos fundamentales. Eso, digamos, no, insisto, esto hay que verlo caso a caso. En el caso en el que supongo que está basada la pregunta, sí, yo no diría que eso es una actitud, o por lo menos no creería que esa medida esté cobijada dentro de un entendimiento de derechos fundamentales efectivos, pues de aplicación directa de la Constitución. Pero pues eso tendrá que decirlo eventualmente pues un tribunal o un juez para que lo diga pues con toda la propiedad del caso. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, Julián. Una pregunta para Diego. ¿Cómo sostener una cuarentena cuando las excepciones para la salida de personas se convierten casi que en la regla general? La cuarentena parece más una postulación formal que real. Bueno, muchas gracias y creo que es una excelente pregunta. Y creo que es la pregunta que todos nos hacemos y es hasta dónde llega el límite del Ejecutivo en esta imposición de medidas. Y la razón es porque tenemos una cuarentena que tiene 44 excepciones, si mi memoria no falla, que como dice Joshua, pues hay más excepciones que la regla general, que es el aislamiento. Y además le sumaría, digamos, un poco a la pregunta que leo que hace Juan Sebastián Parra sobre la autonomía de las entidades territoriales, y es un poco esa tensión que nos lleva a que sea un decreto ordinario el que esté reglamentando en este momento el aislamiento, cómo genera un choque frente a la capacidad de restricción de regulación de las entidades territoriales. Y lo planteo, digamos, en un ejemplo específico, y es el acaecido en los últimos 15 días, donde se acaba el aislamiento nacional, o mejor, se prorroga hasta el 1 de julio, pero Bogotá saca un decreto y las distintas entidades territoriales expiden decretos que tienen unas regulaciones diferentes sobre los aislamientos en sus territorios. Entonces, ¿hasta dónde llega? Y sí, por ser una norma ordinaria, la capacidad de restringir el accionar de las entidades territoriales para que no abusen tampoco de las medidas de policía, porque entonces tenemos una norma nacional que tiene más excepciones que reglas, pero normas territoriales que ahí sí tienen más reglas que excepciones. Entonces, ¿cómo entra una tensión constitucional entre lo que quiere el gobierno nacional y lo que puede hacer la entidad territorial en la autonomía de sus funciones? Entonces, creo que ahí se nos plantea que más allá, digamos, de las excepciones que tiene el gobierno nacional, es sobre la regulación, o mejor, la capacidad que tienen territoriales para que en el marco de su autonomía puedan restringir también la locomoción de los ciudadanos dentro de su jurisdicción, que es como el otro punto de ver esta pregunta, creo yo. Muchas gracias. Voy a hacer la última pregunta, o no sé si Julián o Andrea, en relación con la pregunta que acaba de contestar Diego, quieran complementar algo. Sí, es un poco el tema de la autonomía aquí. Finalmente, si permitir que estas normas generales ya tengan unas aplicaciones distintas en los territorios en este momento en donde la medida de la cuarentena estricta o rígida parece estar bastante desgastada, puede ser o bien una buena forma de compartir un poco el tema de las responsabilidades en estas limitaciones a la libertad, o una cuestión bastante injusta con los mandatarios locales que ahora tendrán que tomar estas medidas policivas mucho más restrictivas y ganarse entonces los costos que tienen por cuenta del desgaste que ya ha tenido la medida. Yo creo que eso sí genera una cuestión o una discusión importante, pero que también se justifica un poco en la existencia del principio de descentralización, que es un poco mirar las particularidades del territorio para que sean las autoridades locales las que tomen esas decisiones con base en la cercanía de los territorios. Entonces, pensar que ahora los alcaldes, por ejemplo, de territorios donde el virus no ha azotado tan duramente, puedan llegar a abrir
mucho más allá de las 43 excepciones posibles, no resulta tan descabellado, y pensar que los alcaldes puedan tomar esas decisiones en aquellos territorios en donde todavía tengamos que hacer estas medidas contentivas puede también resultar en términos de protección a la salud. Yo aquí no estoy desconociendo que hay otros muchos derechos en juego que se están afectando y vulnerando. Por eso creo que es importante que el Estado atienda no solamente a través de medidas, digamos, de emergencia, sino también de medidas legislativas adecuadas, la situación que se está viviendo. Va a ser una situación de largo plazo, esto no va a acabar, el estado de emergencia no va a acabar cuando se levante la emergencia sanitaria. La situación de crecimiento económico que se va a venir va a generar unas consecuencias a las que tenemos que estar preparados y con las que tenemos que contar con las herramientas legislativas para poder solucionarlas. Gracias. Nos quedan 3 minutos. Voy a hacer la siguiente pregunta de Carlos Andrés Randazzo Ruiz. ¿Qué opinan de las aplicaciones como la de Bogotá Cuidadora o Medellín Me Cuida? Creo que es la otra que pedían datos personales e informe de movimientos que parecen como una especie de estado policivo. Pues a mí me parecen bastante delicadas por una razón sencilla, y es que el operador de esas aplicaciones va a conservar finalmente esos datos y no tenemos mayores controles en relación a qué van a hacer con esos datos los operadores de esas aplicaciones. Entonces, a mí sí me parece que, digamos, entiendo que hay un trasfondo de poder de pronto liberalizar un poco las cuarentenas a través de estas aplicaciones, pero me preocupa el debate de fondo que hay en relación a quién y qué va a hacer con los datos que se tomen allí. Y mientras eso no esté lo suficientemente claro, yo creo que las otras medidas menos populares, pero probablemente más persona a persona, pueden ser un poco más garantistas. Yo ahí quisiera, sí, digamos, comparto plenamente la opinión de Andrea y hacer un comentario. Es que no conozco los términos y condiciones de la de Medellín, sí la de Bogotá, y es que justamente lo que dice Andrea, cuando uno lee esos términos y condiciones de Bogotá Cuidadora, eran absolutamente o son absolutamente amplios, de tal manera que no permite conocer definitivamente qué va a pasar con los datos de uno y el uso que uno le está autorizando a la ciudad para que haga uso de esos mismos. Es como que es una autorización, un cheque en blanco, entre comillas, para que usen los datos de uno sin saber muy bien el uso, sabiendo, digamos, por detrás hay una finalidad, y es la toma de decisiones frente a la llave, entre comillas, de la cuarentena, y poder tomar decisiones de política pública en torno a la movilidad de los seres humanos en la jurisdicción, pero hasta dónde llega esa autorización del uso de los datos sin mayor información o mayor limitación mismo, que además cómo funciona el tratamiento de los datos personales, y es que la misma entidad que recibe los datos tiene que someter sus propias limitaciones y sus marcos restrictivos para el uso de esos datos. Entonces ahí eran absolutamente amplios, y por eso la obligatoriedad de dar los datos ahí generaba la tensión que pues Andrea ya concluyó. Bueno, y la última, ahora sí. ¿Cómo se manejan las extralimitaciones que tienen las comunidades en los distintos corregimientos de los municipios del país, teniendo en cuenta que la locomoción se ve limitada por el miedo de las comunidades? Bueno, si quieren yo arranco rápidamente. A ver, precisamente, digamos, cuando todo este problema empezó, el gobierno nacional sacó un decreto diciendo que digamos, las medidas que tomaran en los departamentos y en los municipios tenían que pasar por el Ministerio del Interior para que se hiciera una estrategia coordinada. Eso nunca pasó, digamos, no está pasando. Se envían los decretos al Ministerio del Interior, pero uno no ve la coordinación definitivamente. Es decir, uno no ve como unas medidas coordinadas por el gobierno y, pues, digamos, propuestas por la región y por los municipios que tienen, digamos, distintos niveles de aplicación y pues que atienden particularmente al municipio concreto. Pues sin duda,
digamos, ¿cómo hablar de, digamos, de extralimitación en ese sentido? Digamos, o qué sería extralimitarse? Pues extralimitarse sería en ese sentido, por lo menos normativamente hablando, es contradecir directamente al gobierno nacional y decir, no, aquí no hay pandemia, aquí no hay nada, no vamos a hacer caso de absolutamente nada y sencillamente eso sería extralimitarse. Por debajo de eso, mientras haya coordinación y haya, digamos, algún tipo de diálogo entre la región y el gobierno central, pues digamos, tendríamos que hablar de pues de que ahí podríamos tener, como pasa en Bogotá, pues con el gobierno central, podemos hablar de digamos, algunos problemas de comunicación y de técnica, sobre todo, de cómo están viendo cómo lo ven desde presidencia y cómo lo ven desde las alcaldías, la gestión de la excepción y la gestión pues, digamos, del problema que estamos enfrentando. Pero hasta ahí, digamos, habría que verlo. Y sin duda, pues si uno ve que hay un choque, una colisión directa entre derechos fundamentales y los decretos departamentales y regionales, perdón, los decretos de alcaldías, pues ya ahí tendríamos que hablar, insisto, esto toca que mucho de esto, por ejemplo, también con la ley, pues también lo que decían ahorita sobre datos personales, la ley 1581, habría que ver de datos de protección de datos personales. Si ya hay colisiones entre derechos fundamentales y órdenes administrativas, pues tendríamos clarísimamente que recurrir a los jueces, que creo que es el ejercicio, ¿no? Es decir, el gobierno sale y los gobiernos locales salen con decretos, salen, digamos, con normas y pues digamos que lo que habría que hacer es pues empezar a retarlas judicialmente. Ahora, eso tiene sus más y sus menos, no es inmediato, pero por lo menos eso sí va construyendo, pues por lo menos una línea, y va construyendo digamos, las limitaciones de los derechos y cómo funcionan las limitaciones de los derechos en estados de excepción. Ese tipo de creación jurisprudencial, digamos, no es solo para el momento, sino es pensando también en el futuro, cuando pues algo calamitoso vuelva a suceder. Gracias. Bueno, Julián, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a la cantidad de preguntas interesantes que formulamos. Les pedimos disculpas por los problemas que tuvimos con el audio, pero bueno, finalmente logramos sobrepasarlos. Los invitamos para para el próximo foro. Debe ser dentro de 15 días, si no me equivoco. Muchísimas gracias a los panelistas por las intervenciones, por las tesis que defendieron, por las preguntas que suscitaron y a María Paula por el apoyo técnico durante todo el foro.